Bendiciones, mis hermanos. Hace bastante y mucho tiempo vengo anunciando que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América concretará la paz y seguridad en el Medio Oriente. Esta noticia que vamos a escuchar a continuación de la cadena Hispan TV es muy revelador. Los magnates del mundo se reúnen en secreto para el acercamiento entre las dos partes, en este caso Palestina e Israel. En estos días, estos dos pueblos están en peleas campales. Israel bombardea a los palestinos. Hay destrucción en el pueblo de Palestina. Todas estas cosas que está pasando en el Medio Oriente, nada más y nada menos, es para que al fin y al cabo haya paz y seguridad. Muchos cristianos no creerán lo que va a acontecer dentro de muy poco tiempo. Donald Trump tiene el plan de llevar a la paz y seguridad el mundo entero, porque así dijo en sus declaraciones, en los discursos que hizo, tanto en Arabia Saudita como en Israel, y también desde los Estados Unidos. Acción, reafirmo mi compromiso a un futuro de paz y de seguridad para toda la región. Queremos un acuerdo que sea un gran acuerdo para los israelíes y para los palestinos. Mis hermanos, las noticias que salen cada vez más y más son reveladores. Aguardemos, mis hermanos, pero siempre estando al tanto. Como el Señor nos dice en su palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Escuchemos, mis hermanos, entonces esta noticia reveladora que salió nada más y nada menos ayer mismo, y hoy les envío una vez más esta noticia importante. Esto es para el pueblo cristiano, porque el que no tenga a Dios en su corazón no se podrá dar cuenta fácilmente. Aquí está, mis hermanos, la noticia. Donald Trump ordenó el acuerdo del siglo para alcanzar la paz entre Israel y Palestina. Se ha filtrado que quizá en los próximos días se anuncie oficialmente. Pero, ¿qué hay detrás del famoso acuerdo del siglo? ¿Es en realidad la paz la que preocupa a Estados Unidos? ¿Por qué están tan interesados en que Jerusalén al-Quds sea su capital eterna e indivisible y jamás soltar lo que apuntan como el templo de Salomón? ¿Acaso las profecías gobiernan en Washington? ¿Su poder, su dólar y su obsesión terrible por gobernar Tierra Santa dependen de ello? Soy Roberto de la Madrid y esto, la denuncia, el coraje por la denuncia, es detrás de la razón. Es el plan del presidente Donald Trump. Según él, traerá paz al conflicto entre Israel y Palestina. Lo redacta este señor, el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner. También lo redactan dos astutos abogados de las empresas de Donald Trump, Jason Greenblatt y David Friedman, quien además es el embajador de Estados Unidos para Israel, que curiosamente todos son extremistas de derecha en Estados Unidos que han dado dinero a los asentamientos israelíes sobre Palestina. Aunque es secreto, se ha filtrado que el acuerdo establecerá lo siguiente: los palestinos controlarán menos de la mitad de Cisjordania ocupada. Los asentamientos ilegales de Israel en la ocupada Cisjordania serán legales. Israel controlará el Valle del Jordán y de las fronteras con Jordania. En caso de que haya Estado palestino, será sin fuerzas armadas. Los palestinos perderán el derecho de regresar a sus tierras. Los palestinos recibirán fuerte apoyo financiero para el desarrollo en Gaza. La capital del Estado palestino será el barrio periférico de Abu Dis. Y lo más controvertido, Jerusalén será la capital única e indivisible de Israel. Los palestinos abandonarán Jerusalén Este, al-Quds. Todo esto permitirá a los judíos sionistas apropiarse de lo que dicen es suyo, las mezquitas sagradas del Islam.
The Caliph built the famous Dome of the Rock over the site of the Jewish temple, not as a mosque, but as a Muslim monument, with anti-Christian slogans on it. Y entonces así poder construir encima el tercer templo de Salomón, una obsesión que el primer ministro de Israel confiesa y confirma. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Be'adenu, the Temple Mount is in our hands, and God bless Jerusalem, the eternal, undivided capital of Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. A Trump le gusta llamarlo el acuerdo del siglo, pero los palestinos le llaman la bofetada del siglo. Dicen que es una trampa. فالمؤامرة التي بدأت بوعد بلفور لم تنتهي بعد، وإذا مر ذلك الوعد المشؤوم فلن تمر صفقة القرن. Los palestinos lo único que quieren es que se reconozca el Estado palestino con las fronteras establecidas en 1967 y que su capital sea Jerusalén Este al-Quds, cuestión que el acuerdo del siglo de Trump borraría del mapa. نقدر نقول لا لمين مكان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا بمستقبل قضيتنا بأرضنا بأهلنا بشعبنا لا وألف لا. والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب لا لن نقبل مشروعه. Las señales indican que Estados Unidos revelará muy pronto el plan. En los últimos meses, los emisarios de Trump y el primer ministro de Israel han visitado ciertos países árabes de la región para voltearlos contra los palestinos. ¿Escucharon, mis hermanos, bien la noticia? Dice el reporte, Estados Unidos revelará muy pronto el plan de llevar a la paz y seguridad en el Medio Oriente. Sigamos escuchando la noticia, mis hermanos. Eduardo, la pregunta también es para ti, pero primero comienzo contigo, Rubén. Vayamos con la pregunta medular. ¿Por qué el acuerdo del siglo y la paz para Israel es en torno a la capital sagrada, única e indivisible, que para ellos es toda Jerusalén? Pregunta. Al ver que Israel no quiere por nada del mundo ceder la parte donde están las mezquitas sagradas, ni abandonar su creencia del Templo de Salomón, y al ver que si esto pasa y si se dieran esta parte que está en Jerusalén Este, se ahorrarían mucho dinero en seguridad, vendría la paz y no habría tanta muerte. ¿Podemos decir que se trata de una necedad o de una primicia basada no en política ni en economía, sino en una cuestión de fe súper religiosa, de que ese lugar debe ser de los judíos y nada más que de ellos? Rubén. Bueno, el Templo de Salomón lleva ahí por siglos, por miles de años, y tienen el derecho a considerar que deba seguir ahí y que en el futuro se pueda edificar ese nuevo templo. La cuestión del acuerdo de paz es que la situación en Oriente Próximo ha llegado a un punto donde se debe negociar. Los palestinos y sus aliados, por mucho que digan que Israel no existe o que no debe existir, esto no va a pasar. Por tanto, conviene negociar y recordar la posición que tiene ahora mismo Palestina, que es tremendamente débil. En esta situación lo que debe hacer Palestina es negociar, probablemente conseguir algún acuerdo quizás sobre un tercio de Jerusalén, como ya se había hablado en otras ocasiones, y finalmente que se dé lugar la situación de dos estados. Israel no era tan grande cuando todo esto comenzó allá en el año 47. Han sido las guerras que le han declarado al Estado de Israel lo que ha provocado que Israel haya ampliado su territorio como necesario territorio de franja de seguridad respecto a sus vecinos. Entonces,
Este tratado de paz es completamente necesario y, como todo tratado, tiene una negociación. Ahora y en esa negociación los palestinos tendrán que ser razonables. Bien, ahora vamos con el tratado. Rubén, yo te preguntaba por el asunto medular, porque en el tratado y en el no tratado siempre está Jerusalén como capital única e indivisible. Y entonces la pregunta que se hace mucha gente es que las decisiones políticas están secuestradas por una decisión de misticismo y de fe religiosa. ¿Esto no contradice el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos? Rubén, rapidito para pasar con Eduardo. No, en absoluto. Aquí el tema de Jerusalén es mucho más que el templo de Salomón. Es una cuestión de seguridad también respecto al futuro Estado palestino. Bien. Por tanto, que hay además un argumento religioso, bien. ¿O acaso los palestinos no utilizan argumentos religiosos? Bien, vamos con Eduardo. Eduardo, a ver, antes de entrar al acuerdo y a las políticas de Trump, a mí me gustaría abordar este punto medular. Después de escuchar a Netanyahu, porque es tan importante, te pregunto a ti, Eduardo, para los sionistas y para Estados Unidos, que se construya el tercer templo de Salomón. Ahí lo pusimos, a Netanyahu diciendo y gritando, hablando sobre el templo de Salomón como una piedra angular de todo este problema. Te pregunto, ¿por qué, Eduardo, por qué es tan importante para los sionistas y para Estados Unidos este templo de Salomón? Es un aspecto simbólico de todo el conflicto, y hay que tener en cuenta que el Netanyahu lo que está intentando después de las elecciones de medio término en Estados Unidos es mantener y fortalecer su alianza con los líderes de las iglesias neopentecostales norteamericanas, que son los principales impulsores, hasta incluso más que muchas facciones sionistas, de que Jerusalén unificada sea la futura capital de Israel y que se construya ese templo allí. Porque eso es una legitimación. O sea, la agitación en torno al tercer templo no es otra cosa que una forma de una bandera de movilización para mantener unificados y muy militantes a facciones no solamente sionistas, sino facciones militantes de las iglesias neopentecostales en Estados Unidos, hoy en día, como sudamericano lo tengo muy en claro, en Brasil. Es decir, todo lo que es la movilización militante y armada más fuerte de esta reconstrucción del imperio norteamericano que está haciendo Donald Trump. El motivo es absolutamente simbólico. Eso por una parte. Oye, espera, antes de que vayas a la otra parte, entonces este rollo de los derechos humanos, la igualdad y la democracia es un truco en Estados Unidos, y más están buscando el Templo de Salomón como una señal de apocalipsis y de advenimiento de la capital eterna judía, como una cuestión de fe. A ver. Quisiera diferenciar. El tema de los derechos humanos no está en el discurso de Trump, no es un tema de su interés, puede ser que lo mencione en algún momento, pero no es una bandera que a él le importe mucho. Así, la bandera ideológica que él utiliza es precisamente la misma que se utilizó en los mitos fundadores de los Estados Unidos, la Nueva Jerusalén. Es el templo en la montaña, es esa idea de la predestinación del imperio norteamericano que comenzó en el siglo XVII y se prolonga, y de tanto en tanto reaparece. Es decir, eso es lo que a ellos les interesa. Trump quiere alcanzar un acuerdo en Oriente Medio, efectivamente lo quiere alcanzar, pero bajo condiciones de supremacía. Habría que hablar un poco de cuáles son las relaciones de fuerza y cuáles son los acuerdos políticos y económicos que en este momento, que en los últimos tiempos se han ido gestando con otros actores en la región, que acercan bastante esa posibilidad, aunque a mí me parezca espantosa. Oye, Eduardo, ¿y cómo entender que en pleno siglo XXI la política o una decisión política que incluya ciudadanos de diferentes religiones, porque en Jerusalén y en Estados Unidos viven gente de diferentes religiones, pues se base solo en lo que le dice, por ejemplo, Dios a Netanyahu? Ahí lo dijo también en el discurso que pusimos. A ver, aclarémonos, tanto Trump como Netanyahu no son mesiánicos.
Es decir, son dos políticos hiperpragmáticos que combinan hábilmente religiosidad con negocios, con fuerza, y Netanyahu lo que quiere es afirmar la posición de Israel para el futuro. Hay que tener en cuenta que Israel ha cerrado acuerdos muy sólidos con la República Popular China para que la ruta de la seda y la franja lleguen al Mediterráneo a través de puertos israelíes. Bien. A ver, vamos con Rubén. Rubén, se han filtrado partes del acuerdo del siglo que propone Estados Unidos. Antes que nada, primero, ¿por qué la paz entre los palestinos e Israel la tiene que diseñar Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el hegemón global, provee de seguridad y tiene la potencia de fuego y el poder normativo para poder respaldar y que luego se cumplan los tratados. El entorno internacional es un entorno anárquico, no tiene autoridad supranacional que obligue a todos. Entonces, en semejante entorno surge la figura de un hegemón bondadoso en este caso, que provee seguridad y respalda los tratados. Cualquier tratado entre Israel y Palestina no tendría gran utilidad, no tendría proyección en el futuro si los Estados Unidos no lo respaldasen y por tanto no contribuyesen al diseño de ese tratado. Tiene que ser así, porque si no las partes no van a ponerse de acuerdo nunca. Hace falta la acción de una potencia hegemónica para llevar a buen puerto ese tratado y garantizar a las partes que el tratado se cumplirá. ¿Qué les parece, mis hermanos? Estas señales proféticas están más claras ahora. El periodista Roberto de la Madrid dice: ¿por qué Estados Unidos tiene que diseñar el plan para el acuerdo de paz entre Israel y Palestina? Y esto es pura verdad, mis hermanos. Los Estados Unidos de América se encargará de arreglar estos dos pueblos en breve. No falta mucho tiempo, mis hermanos. Y detrás del presidente Donald Trump están los poderes, los magnates, los más capos que dominan el mundo entero. Los verdaderos mandatarios están tras de los presidentes, que no conocemos a ciencia cierta quiénes son. Oye, Rubén, pero cuando hay un intermediario, pues el intermediario tendría que ser imparcial. ¿Cómo entender un acuerdo de paz imparcial cuando los redactores del acuerdo de paz han invertido mucho dinero en la construcción de asentamientos israelíes considerados, por cierto, ilegales por la propia ONU? ¿De qué plan de paz se puede hablar, Rubén? Pues se puede hablar de un plan de paz viable porque está respaldado por la hegemonía mundial que representan los Estados Unidos. Y en todo plan de paz habrá partes que negociarán y está claro que Estados Unidos e Israel quieren que se llegue a ese acuerdo de paz. Tengo dudas de si los palestinos desean firmar ese acuerdo de paz o las autoridades palestinas, como siempre, condenarán a su propia población a la situación que viven actualmente. Bien, a ver, te quiero preguntar, Eduardo, ¿tú estás de acuerdo con que Estados Unidos debe diseñar el plan de paz y que además pues el plan de paz no es para nada imparcial porque borra por completo pues los pedimentos de los palestinos, como la capital también, Jerusalén Este? Por favor. A ver, con muchísimo respeto porque no conozco al colega, si eso me lo hubiera dicho en 2011, 2012, cuando comenzaban el plan de destrucción y recolonización de Oriente Medio que llamaron la Primavera Árabe, yo se lo podía creer. Hoy en día es irreal. Es decir, Estados Unidos ha cesado de ser el hegemón mundial y Donald Trump tampoco lo desea. Esto es muy importante. Donald Trump es un líder nacionalista cuyas conductas y cuya ideología a mí no me gustan para nada, pero que es muy realista y sabe perfectamente los límites del poder de los Estados Unidos. Lo que está haciendo Donald Trump, como buen jugador de póker que es adelantando fichas para obligar a los otros a jugar en sus términos. Es decir, Donald Trump sabe, porque es una persona muy inteligente, que el pueblo palestino y los distintos partidos de la resistencia palestina nunca jamás pueden aceptar ese tipo de plan, porque sería la destrucción nacional de Palestina.
y para eso han luchado más de 100 años. Es decir, lo que está tratando es de crearles las condiciones bajo las cuales ellos tendrán que entrar a las negociaciones. Y lo que está haciendo es apresurarse antes que las potencias competidoras, en este caso concretamente Rusia, la República Islámica de Irán y la República Popular China, avancen hacia la mesa de negociaciones. Porque es evidente, es decir, que se está diseñando el tablero para futuras negociaciones. Lo que está en discusión en este momento es quién se va a sentar ese tablero en torno a esa mesa, con qué cartas en la mano y con cuáles posibilidades, con cuántas fichas, con cuántas posibilidades para jugar. A ver, Rubén, ya nos vamos, nos queda poquito tiempo. Yo te hago, si quieres hacer una réplica, porque Eduardo te dijo que pues no, que no hay tal hegemón, no hay un Estado hegemón, que el propio Trump dijo que ya no tenía tanto poder Estados Unidos y que él quería ser de nuevo el hegemón, pero todavía no, o sea, reconocido por Donald Trump. Y yo te hago dos preguntas. Jerusalén fue declarada por la ONU como un territorio especial y tierra santa para las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué Israel no respeta que sea un territorio internacional administrado por las tres religiones más importantes del mundo en vez de que sea su capital eterna? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué harán políticos como Netanyahu al ver que cada vez hay más jóvenes judíos ateos que están más interesados en la paz con los palestinos que en guerras de dogma? Por favor. Lo primero, tiene razón mi colega en Argentina cuando dice que Estados Unidos ya no tiene el poder de antaño, pero sigue siendo un hegemón global, sigue siendo una potencia con enorme poder y actualmente la única con la capacidad económica, militar y normativa de respaldar un tratado de estas características y hacer que se cumpla, obligando a las dos partes. Lo segundo, el Estado de Israel tiene todo el derecho del mundo a considerar Jerusalén como la capital de su territorio porque es su territorio. No era así en el año 47 cuando se crearon dos estados donde se compartía Jerusalén. Fueron los palestinos los que atacaron al Estado de Israel y el Estado de Israel el que ha ido ganando las sucesivas guerras que le han ido declarando y ha ido creando franjas de seguridad. La actual situación es una que han de negociar y sí, ciertamente los palestinos no están en una condición óptima para negociar. Sería muy inteligente y muy racional que los palestinos aceptasen la solución de dos estados para luego como Estado poder mejorar su posición en el entorno. Y realmente a los jóvenes judíos, a los jóvenes israelitas les preocupa la situación de seguridad que viven y en este caso es Netanyahu quien está garantizando mejor la seguridad de Israel. Bien, gracias. Sin embargo, hay informes de que la población va a crecer y en unos años pues van a ser más árabes y palestinos que judíos. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí, Rubén? Bueno, a ver, Eduardo, el propio Henry Kissinger dijo que después del 2020 vendrá la muerte para Israel. Por favor, Eduardo, 30 segundos porque nos vamos. No pude entender la pregunta, perdón, hubo una interrupción. ¿Qué futuro le depara a Israel? Porque el propio Henry Kissinger dijo que después del 2020 se extinguiría Israel. Esto puede ser una profecía exacta de Henry Kissinger. Ahora entendamos bien, Israel se extinguiría a partir del 2020, según dice el reporte. Los que ya tienen conocimiento de la profecía que se cumplirá en Israel, Israel será azotado con gran azote. Y efectivamente se cumplirá esta profecía conforme a la Biblia, porque en la gran tribulación el pueblo de Israel será llevado a campos de concentración, miles y miles. Leamos qué dice en la Biblia del pueblo de Israel. Y acontecerá en toda la tierra, es decir, en toda la tierra de Israel, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y para este cumplimiento no falta mucho, está muy próximo a cumplirse, mis hermanos. Ya casi termina la noticia, escuchemos un momento más. Bueno, eso es una decisión del pueblo israelí. Quiero diferenciar radicalmente israelíes y judíos, por favor. Bien. Es decir,
Yo tengo, por parte de madre, tengo origen judío y debería ser considerado como judío. Lo que pasa es que no tuve formación en ese sentido y nunca me consideré, pero me considero perteneciente a una cultura y un pueblo judío. Entonces, y que no soy sionista, que siempre he apoyado la causa palestina, y que por lo tanto soy laico y no y aspiro a que Israel pueda vivir en paz con sus vecinos, también con los palestinos, en un estado en un estado o en una convivencia de estados democráticos. Te tengo que cortar, Eduardo, perdón, se nos acabó el tiempo. Me encantaría seguir conversando con ustedes. Un abrazo, Eduardo, hasta Buenos Aires. Un abrazo. Un abrazo. Rubén, un abrazo allá a Madrid. Gracias. Para los estudiosos de las religiones es sabido que muchas de las cosas de los textos sagrados son simbolismos que se deben interpretar como tal, y solo así se puede dar la convivencia entre todos, para apropiar su fe de manera personal y no invadir ni gobernar al otro. Pero desgraciadamente, como en el caso de hoy, hay muchos políticos que usan la fuerza de la fe para ganar votos y poder. Es tarea de usted entonces estar alerta y más aún denunciarlo, aunque sea alertar a su vecino, con eso basta. Buenas noches.